Pues estamos aquí con Debo, nos va a contar sobre este terreno tan precioso que se han comprado y el proyecto que tienes para él. Pues fue casualidad llegar aquí. ¿Me acompañas? Vamos a visitar mientras tanto. Estábamos buscando un terreno, un trocito para plantar cosas y tener 2 gallinas. Y hemos venido aquí a pasar el fin de semana en casa de unos amigos que viven en Tarragona. Y hemos dicho, pues mientras trabajan, vamos a visitar algunas cosas por aquí. Y hemos llegado aquí y nos hemos enamorado. Y hemos dicho, pues no vamos a esperar llegar un viernes para pasar el fin de semana. Y en 24 horas hemos decidido dejarlo todo y pasar el año para que los niños acabaran el curso escolar y venir a instalarnos aquí. Entonces no era el proyecto, era una cosa muy tranquila y al final se nos fue mucho la olla. Sí. Y vosotros vivíais en Barcelona, ¿no? Sí, vivíamos en el centro de Barcelona, bueno, en Sants. Wow. Y fue, bueno, sí, de momento está un poco salvaje, estamos dejando las cosas crecer para saber lo que había, porque este terreno fue muy maltratado. Y entonces dejamos que todo crezca de ahora lo que sale de esto. Sí, entonces sí, pues vivíamos en la ciudad y estábamos muy bien, la verdad teníamos un piso muy chulo, los niños estaban súper bien, en escuelas súper chulas también. Y no fue por agobio o por nada del otro mundo, solamente que vimos que igual necesitábamos algo más. Y este proyecto cuando llegó fue darse cuenta de que al final sí había otras maneras de hacer las cosas y queríamos intentarlo. También, bueno, es que vamos a cumplir 40. Todavía nos queda mucho tiempo y mucha energía. Claro. Nuestros hijos tienen 6 y 11 años, entonces ya el pequeño es tan peque y la mayor no es demasiado adolescente. Entonces nos parecía una edad correcta para intentar este cambio, esta transición en familia. Es que estamos en transición, vamos muy poco a poco, no tenemos ninguna prisa. Claro. Y entonces aprendemos poco a poco. Vamos a pasar por allá que es más fácil. Vale. ¿Y qué proyecto tenéis para este terreno? Pues el proyecto del terreno también fue como evolucionando. Al principio no sabíamos bien qué podíamos hacer, pero la idea es que sabíamos que había muchas posibilidades. Y entonces a medida que se avanzó el tiempo, pues estamos mirando una manera que en este terreno hagamos un vivero en permacultura y justamente pues para tener un proyecto que sea como muy coherente con el proyecto familiar que estamos montando aquí también. Vale. Entonces, este suelo era todo arena. ¿Ves como aquí? Exacto. Sí. Es que es, bueno, es saurón, ¿eh? Lo que pasa es que de pegar la lluvia, pues hay como una crostita. Entonces aquí obviamente hay poca. Pero si vas un poco más al fondo no es tan mal. Lo que pasa es que la montaña está muy cerquita y cuando llueve pues se bajan lo que hay en el agua. Entonces se deposita aquí y hace una crosta. Entonces hay muchos sitios donde se está muy desnudo. Y hace un año cuando venimos en esta misma terraza no había nada. Nada. Primero pues creció esta planta, que ahora no me acuerdo cómo se llama en español. Y bueno, pues la hemos segado a principios de invierno para cubrir el suelo, la hemos dejado in situ y ahora en primavera pues han salido un montón de cosas nuevas. Entonces todo lo que salió pues lo hemos segado, no que fuera limpio, solamente pues para cubrir el suelo e intentar poco a poco, porque la idea de todas maneras es que cualquier cosa que hagamos aquí, primero tenemos que regenerar la tierra. Entonces todavía los animales no suben aquí, algún día sí que lo harán, de momento pues es aprovechar lo que hay, entonces pues cubrir y dejar que la vegetación espontánea salga. Y la verdad es que cada vez es una gran sorpresa, porque salen cosas que no habían salido o se está potenciando un montón de cosas
y cada vez que paseamos, pues estas violetas, por ejemplo, no estaban hace 2 semanas, Ujú. no estaban unas violetas que ya, bueno, pues ya no están. Sí, el terreno va hasta, al final allá ves algunos almendros Sí. y después baja y entonces tenemos pues toda la colina, son 5 hectáreas. Ujú. ¿Y los queréis aprovechar estos árboles, estos almendros para algo? ¿Y los avellanos? Sí, bueno, estos almendros todavía están un poco fuera de nuestro alcance y no fuimos este año a recogerlos. Ujú. Hemos utilizado mejor los que están abajo. Es que el terreno de 5 hectáreas creo que son 3,5 de avellaneros. Ujú. Y nos va muy bien porque es un arbusto así que está como medio, podemos plantar cosas más altas, cosas más bajas, Ujú. que también hay una producción, hemos recogido este año las avellanas Ujú. y entonces es una manera también de valorar lo que hay directamente, es decir que es un proyecto que va avanzando, pero igualmente lo que hay pues lo utilizamos. Y vosotros que ahora ya lleváis un añito más o menos, Sí, ¿verdad? Aquí con el cambio. ¿Algún consejo que le daríais a la gente que se está planteando a lo mejor dejar la ciudad e irse a una vida más rural? es que no hay que tener ningún miedo. Es complicado, Mm. pero como todo en la vida. Así que al final no es ni más ni menos. Es verdad que siempre se dice que cuando empiezas este tipo de proyecto tienes que tener experiencia, tiempo y dinero. Nosotros no tenemos ninguno de los tres. Y igualmente nos hemos lanzado. Es verdad que este terreno lo cogemos mucho como un proyecto que va evolucionando con nosotros también. Es decir, que cuando venimos a visitar el primer día no teníamos la misma mentalidad de lo que tenemos ahora. Pero igualmente más avanzamos y más estamos muy contentos de haber escogido este terreno y avanzamos con el ritmo que tiene, porque es verdad que también estamos muy acostumbrados a que todo sea muy rápido y aquí se te quita una carga mental muy grande, porque si no es temporada, no es temporada. Y si no es el momento, pues no es el momento. Y entonces te permite tener tiempo para pensar, organizar, planificar y de repente llega una urgencia, se tiene que hacer algo muy rápido, pues hemos cogido el material antes y tal y entonces pues nos ponemos. Entonces nunca sabes lo que te va a pasar durante el día. Ujú. Pero de momento trabajamos los dos fuera del terreno y tenemos una casa fuera del terreno, entonces pues metemos aquí el tiempo y la energía que tenemos, pero también tenemos otra parte de vida, todavía Ujú. no nos podemos consagrar solamente aquí, Ujú. pero del mismo terreno, de la misma manera, perdón, que el terreno también está en transición, era un terreno donde le echaban pesticidas y herbicidas de todas partes, Mm. y eran plantas pues que están acostumbradas a tener un tratamiento especial y ahora pues no ponemos nada y Claro. entonces pues hay árboles que lo llevan mejor y otros que lo llevan un poquito difícil y que no se acostumbran y tal, pues para Ujú. nosotros también estamos en transición y vamos avanzando de un punto al otro. Lo que pasa es que hay mil y unas cosas que hacer Ujú. y no llegaremos a todo ahora y no es una cuestión de tiempo, que solamente estamos muy felices aquí y da igual el tiempo que coja esto, Qué bien. seguimos avanzando. Claro. Teníamos una lista de los criterios que estarían bien para un terreno, para empezar un proyecto de permacultura y tal. Y al final, bueno, pues hay muchas cosas que coinciden y estábamos haciendo la lista mental, Mm. pero nos sentamos aquí abajo con Chris y hemos visto esto y fue como, de aquí no me muevo. Mm. Ya está. Fue un flechazo, es que puedes tener todos los criterios súper bien argumentados y tal. Este día fue como, hoy es el buen día. Mm. Y, y no nos cansamos nunca de ver esto. Estamos en Exposición Sur. Eh, esta naturaleza aquí súper salvaje y todas las posibilidades que tiene el terreno, pues Ujú. estamos muy contentos, la verdad. Entonces, ¿qué elementos teníais en la lista? El agua, primer argumento, obviamente. No puedes empezar ningún proyecto si no hay agua. Ujú. Lo que pasa es que aquí justamente como hay estas dos zonas de barranco, hay dos zonas que son más húmedas, hay una balsa directamente en el terreno que está rellenada por un POU de un vecino,
que tenemos acuerdos con él. Y también hicimos venir un saurí Ah, para saber que podríamos hacer un POC nosotros también. Entonces lo haremos este invierno porque vale mucho dinero y entonces pues lo estamos organizando. Pero primero era saber lo del agua. ujú. La exposición, el clima, la pluviometría aquí no es muy loca, pero para estar en Cataluña es bastante bien. Ujú. Y sabemos que podemos recoger entonces el agua de la lluvia. Cuando tendremos más construcciones recogeremos el agua. La exposición de sur nos permite pues tener una amplia proyección de sol durante todo el día y esto nos ayuda mucho. Son pues terrazas así de piedra seca. Ujú. Entonces permite que podamos jugar con el relieve y así pues tener la bajada que nos ayude justamente a gestionar lo del agua en el punto más alto y distribuirla y todo esto y tener también varias vistas desde el mismo terreno porque vas a diferentes sitios y ves cosas diferentes, entonces esto es chulo. Pero también necesitamos pues cosas planas donde podemos hacer cosas, entonces nos permite combinar bajada y espacios planos, así Ajá. que nos fue muy bien. La biodiversidad que había entre la plantación de avellaneros y los otros árboles frutales, pues al final, aunque parece una anécdota, pero ayer los niños han pasado 2 horas comiendo las cerezas en el árbol de abajo. Wow. Haremos lo mismo con los higos, es que las 3 cositas que hay las aprovechamos, aprendemos a transformarlas también Ujú. para poder ir poco a poco. La localización también es muy importante. Estamos lo bastante lejos para que nadie nos moleste si no queremos que nadie nos hable, Ujú. pero estamos a 10 minutos de Reus o de Tarragona. Claro. Entonces esta proximidad de servicios que, no sé, el hospital, ir a un aeropuerto, coger el tren, bueno, pues tampoco no estamos muy lejos Ujú. y nos permite pues buscar solamente lo que queremos coger de la parte de la ciudad. Ujú. El tamaño fue una gran pregunta. De hecho, el primer día que hemos venido a visitar terrenos, hemos visitado uno de 5.000 metros cuadrados, Ujú. este de 5 hectáreas y había otro abajo de 50 hectáreas, porque no teníamos ni idea de lo que representaba la cifra. Claro. Porque al final, además, como está aquí en bajada, pues no es como muy lejos y ves el horizonte. Entonces no nos dimos muy bien cuenta de lo que representaba el tamaño. Ujú. Em, nos pareció bien porque obviamente comenzamos en una zona muy pequeñita y queremos dejar muchas cosas así libres y espontáneas. Entonces, claro, en un terreno demasiado pequeñito igual no tendríamos esta oportunidad de dejar salvaje mucho. Claro. Y pues iremos avanzando poco a poco y ya veremos lo que haremos, pero de momento hacemos una parte pequeñita y después el proyecto pues irá avanzando cuando tendremos más experiencias. Ujú. Bien. ¿Qué cosas más aquí? Bueno, la parte social. Aquí en la zona hay mucha gente que tiene proyectos similares. Después, claro, todo el mundo tiene objetivos y, y cosas diferentes, pero al final la ética del fondo es la misma y entonces hacemos muchos intercambios que sean solamente de verse a comer o de Ujú. ir a casa de uno porque necesita que volvamos a hacer una pared o el otro porque necesita que cojamos el estiércol de sus animales y lo aprovechamos. Ujú. Entonces hay una red así muy interesante con gente que muy chula y lo pasamos muy bien. Y seguramente el criterio que, bueno, pues toda la lista esta era muy importante, Ujú. pero nos hemos enamorado, es que no te puedo decir nada más, nos hemos enamorado del sitio. Qué Yo bien. me quedé calladita, no quería decir nada porque pensaba que Chris me diría, ay, es que igual no sabemos muy bien. Él no dijo nada porque también no quería que le cortara y al final, después de 10 minutos, nos miramos y era como, ay, no puedo callarme más, es que me gusta mucho y a mí también, bueno, pues, vale, ok. Y así ya supimos que era para los dos esto. Sí. Estamos tan contentos de ver que hay tantas cosas que crecieron. Claro.
Esto sí, tienes que llevar buenos zapatos. Y normalmente cuando venís, que venís más los fines de semana, es cuando podéis estar más horas, ¿no? Me imagino, trabajando. Venimos absolutamente todo el día, del sábado a domingo, Ujú, y bueno, pues llevamos comida en casa y cuidado con la cama. ujú, Y después entre semana venimos cada día igualmente. Yo trabajo por las mañanas, ujú. entonces después pues me vengo aquí 2 o 3 horas y después voy a buscar los peques al cole. Y Chris o viene antes o viene conmigo, pero 2 o 3 horas al día estamos. Y claro, ahora es la presencia para los animales, obviamente, y avanzamos poco, pero bueno, pues ahora llegan las vacaciones, así que tendremos más tiempo. Claro, Es lo que tenemos. De momento, de todas maneras, no hace falta tener más frustración, es el tiempo y la energía que tenemos, así que es lo que metemos aquí. claro. Y sin problema, quiero decir que avanzamos poco y nos va bien porque así tenemos tiempo Mm, de planificar, de organizar, de proyectarse también mucho en el sitio, claro. porque claro, vamos cambiando los planes poco a poco. Ujú. Mira, aquí es como un súper secreto, ¿eh? Es que aquí todavía no hemos tocado absolutamente nada. Ay. ¿Ves? Mira, las avellanas ya están Oh, haciéndose bien. Este está muy cargado. Y claro, para recoger esto aquí es muy complicado, pero bueno, pues hacemos lo que podemos de momento y ya está. Sí, antes de comprar el terreno fuimos al ayuntamiento. ujú. Esto es una parte muy importante. Vale. Hay mucha gente que compra terrenos así y después se monta un chalet muy grande Ujú, y quiere que les lleve la luz y el desagüe y estas cosas. Entonces, obviamente, nosotros fuimos como, no sabemos, no hay agua, no hay luz, es lo que buscamos justamente. ujú. No tenemos aquí además ninguna polución, no hay ningún terreno que tiren cosas, solamente son partes de bosques, entonces estábamos muy tranquilos y no queremos fastidiar el sitio, bien al contrario. Pero hay Ujú. que saber que las leyes están hechas de manera que no se abuse de estos sitios y saber la reglamentación de la zona y del ayuntamiento es súper importante. Ujú. Por ejemplo, aquí no puedes montar una casa de madera, Vale, pues hay que saberlo. Entonces, cuando sepas después las reglas, pues sabes mejor cómo encaminar un poco el proyecto. genial. Ahí tenéis un vecino. Sí, bueno, no vive aquí, ¿eh? De hecho, Ah, esta casa está en venta. Si alguien quiere ser vecinos nuestros, ah, mira. es una explotación de oliveros y esta casa que ha hecho el chico Ujú, y está muy chulo. Pero es verdad que sería nuestro vecino más cercano. ujú. Podemos asumir esto. Ya está bien. Sí. Es que obviamente ¿Qué esto es es. esto? Pues esto, mira, un plástico seguramente pusieron algún producto aquí o no sé, es que es verdad que hemos pasado bien 6 meses limpiando Vale. antes de intentar poner cualquier cosa, porque ya se habían dejado muchas cosas. Es que era el terreno del padre que ya no venía y tal, y el chico aquí tiraba de todo. De hecho, abajo te enseñaré cómo se ve, cómo tiraban herbicidas debajo de los avellaneros, que hay como redondos así, que se ve que no hay nada, y la hierba crece como haciendo un círculo que parece que son cosas de extraterrestres. Pero bueno, sí, muchas cosas de por medio, muchas cosas abandonadas. Aquí ves, hay un trozo de techo de no sé qué. Cómo esto ha llegado aquí, pues no lo sé, porque está muy arriba. Mm, Pero bueno, es de las cosas que hay que aprender que gestionar. Entonces hemos hecho mucha limpieza y después hemos recuperado mucho material. ah, Primera cosa, si quieres lanzarte en esto, tener un remolque. mm, Y entre pues esto lo que te contaba de los contactos de la red social que había, pues al final recuperamos una bañera de tal y 2 sillas del otro y unos palets, que al final me sobran los palets, pues le dejo 3 a este porque los necesita ahora y entonces hay mucho intercambio de material. ujú, Ahora hay una gran parte del terreno que parece una sucursal de dechetería, ujú. pero cuando hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de tener los animales la primera vez, pues es como, pues vamos a hacer una cabaña para las ovejas,
pues sí, teníamos 50 palets ya aquí. Es decir, que cuando necesitas hacer una cosa no puedes ir a buscar. Claro. Y también es como, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos tal material, pues haremos con esto lo que hay. La única cosa que hemos comprado fue, sí, el de vis, como no sé cómo se llaman los ¿Alambre? tornillos estos, No. para hacer con la máquina, ¿sabes? No sé tornillos, ¿no? Así, exacto, pues tornillos. Hemos comprado un montón de tornillos. Y esto, y pues un coche, un remolque para llevar cualquier cosa. Porque hay mucha gente que tira muchas cosas y que en un proyecto como este que buscas resiliencia e ir poco a poco, pues nos va muy bien. Y cuando necesitamos, pues esto, teníamos las ovejas y al final hemos dicho, pues igual si tenemos algunas gallinas estaría bien. Pues teníamos una cama de bebé y una puerta vieja, pues con esto hacemos el gallinero. Y obviamente no hay ningún ángulo recto, no hay ningún plan, es decir, que ponemos las cosas y si se aguanta bien, pero aguanta bastante bien, la verdad. Y Muy es bien. como un Lego gigante, con los niños lo pasamos muy bien, porque ellos les das un martillo y están muy contentos. Seguramente vive aquí el que nos come las gallinas. Y este come bien, te lo digo. Porque Está las gordito, ¿no? gallinas nuestras son ecológicas súper bien, pues se las come bien. ¿Y tú el tema naturaleza y así, cómo se os despertó? Pues al final creo que acabo de descubrir que estaba muy latente, pero que no le había dado importancia. Yo trabajé de profesora de primaria durante más de 15 años y fue genial. Era un trabajo tan bonito, acompañar a niños y la energía que te dan fue absolutamente muy chulo. También es un trabajo que me permitió mucho compaginar con la vida familiar. He tenido mucho tiempo con mis hijos, mucho, y sigo teniendo, obviamente. Y la idea es que también pues, es buscar otra faceta de mí que todavía no había salido, ¿no? Como el instinto, pero mi instinto vegetal, ¿no? Para que salga así. Y obviamente un proyecto así también nos va muy bien a... Es que es una gran decisión, es decir, que no solamente estamos Chris y yo, tenemos 2 hijos que están en edad y con mucho derecho de opinar sobre lo que queremos hacer como familia. Cuando venimos a visitar aquí, que hemos visto cosas y tal, obviamente pues ellos participaron mucho en el proyecto porque les tocaba mucho, es decir, que les hemos hecho cambiar de ciudad, de vida y de muchas cosas. Y entonces hemos votado en el Consejo de Familia. Bueno, también estábamos tan felices con Chris que no sé muy bien si era este voto muy objetivo, pero bueno, dijeron que sí y siguen siendo muy felices con esto. La idea es que hay un proyecto familiar donde avanzamos los 4, pero en el cual también cada uno tiene una cosa que le gusta más o que siente que tiene más sensibilidad y tal. Entonces, por ejemplo, es verdad que a mí me gusta más el tema de las plantas. Me estoy formando, voy a una formación, hago cursos para poder aprender más los gestos y tal, mientras que aquí ahora pues la cosa va con el ritmo que tiene, pues aprovechamos mucho el tiempo para hacer formaciones, para que el día que estamos listos pues sepamos hacer las cosas mejor. Chris está mucho más en el tema de bioconstrucción. Y entonces obviamente hay muchas cosas que yo no sé, no había plantado un clavo nunca en mi vida y ahora me dejas el martillo y voy como una loca, pero quiero decir que cada uno tiene un proyecto que es diferente, pero que hay mucha coherencia entre todo el mundo. Y los niños pues participan como les va la energía de este día. Hay días que están muy contentos, por ejemplo, nuestra hija hizo ella la puerta entera del gallinero, se ponen con maquinaria y hacen un montón de cosas que les gustan, y otras veces pues se van a jugar y no los ves en el día porque están por ahí en el bosque. Pues ayer fueron a recoger cerezas, entonces se escaparon por ahí a recoger todas las cerezas que podían, y otros días pues se ponen una hamaca y un libro y no quieren hacer nada y descansan perfectamente, pero básicamente se ocupan mucho de los animales.
claro, venimos aquí, tienen los perros, los gatos, las gallinas dan de comer, recogen los huevos, verificamos que todo el mundo va bien y tal, entonces esto les da una responsabilidad muy bonita Ujú. y en el resto pues lo que les apetezca en el momento, que tampoco no es ninguna obligación, que Ujú. aquí a veces es como pasamos el día pero necesitamos descansar y aprovechar del sitio que trabajamos mucho, pero unas horas de sentarse y decir, ay, qué bien que estamos aquí, también las necesitamos al día, ¿eh? Claro. Vale, esto es lo que me decías de... ¿Ves? Es que parece que alguien ha dibujado un círculo y el Sí. de al lado igual, es decir que, bueno, pues poco a poco las espontáneas van ganando terreno, pero el Ujú. año pasado aquí pues no había nada, este año ha crecido esto y bueno, pues poco a poco Ujú. con esto. Claro. Y bueno, pues entonces, aparte de limpiar muchas cosas que habían aquí, Ujú. una de las primeras cosas que hemos hecho fue plantar árboles. Ajá. Hemos plantado, bueno, aquí justamente con lo de las terrazas nos va bien porque es una parte que está como muy protegida del viento, entonces aquí pusimos cítricos Ujú. y aquí pues verás de vez en cuando un árbol, bueno, esto es pomera, creo. Sí, exacto. Ahí en el fondo pues hay unas higueras de prunas, albaricoques, que pusimos peras, pomas. Hemos puesto 24 árboles en esta parte de Ajá. aquí. Y que era pues justamente para empezar a generar un poquito. Los Ujú. cítricos, pues cuando los plantamos, bueno, todos los árboles que hemos plantado les pusimos un trozo de esto para que cuando los regamos directamente pues el agua vaya más en profundidad. Vale. Los cítricos tienen como cobertura la paja de las gallinas, así Ujú. ya es directamente paja pues sucia bueno, sucia, de cacas y pipis de gallinas. Ujú. Y los otros árboles pues tienen triturado de las ramas que recogimos aquí de los avellaneros, pues hemos trabajado con la biotrituradora y entonces cada árbol tiene algo de biotrituradora por debajo. Ujú. Y bueno, pues tampoco sin ninguna pretensión, nos pareció muy simbólico empezar el año plantando árboles, así que es lo que Claro. hemos hecho. Y ven, aquí hay unos que están como, bueno, llevan unos meses, que tampoco para tanto, pero la higuera aquí no cogió todavía, pero los demás sí bastante mejor. Los albaricoques son los que al Oh. final han crecido más. Ujú. ¿Y este tubo cuánto lo habéis enterrado? Ah, al plantar. ¿Y cuánto de hondo? Hasta el fondo de las raíces. Creo que cogimos, es que estos árboles eran en raíces nuda, raíz nuda, no sé cómo se dice Sí. esto en castellano. Y cuando hicimos primero el agujero porque iba a llover. Ujú. Entonces hemos hecho los agujeros, hemos dejado una semana que la tierra así esté. Habíamos puesto pues la tierra de profundidad y la tierra de superficie para no mezclarlas. Vale. Los árboles cuando recibimos, perdón, hicimos una mezcla con tierra y estiércol para hacer como una masa de crepe, ¿no? Ujú. Para envolver las raíces para que no se sequen y después de la lluvia pues los hemos plantado y esto pues va hasta el final del agujero. Vale. Entonces es para intentar que el árbol se haga raíces más en profundidad en tanto en Ujú. superficie. Obviamente aquí el agua es lo que hay. Llovió mucho la semana pasada y los hemos regado 2 o 3 veces desde enero porque de verdad no había absolutamente nada de agua para ayudarlos un poco. Mm. La idea no es tener albaricoques para hacer marmelada mucho, pero adaptar los árboles poco a poco. La Ujú. idea es esta, es que de momento nuestra alimentación no depende del terreno. Ujú. Así que nos podemos permitir, con toda la calma del mundo, hacer un montón de errores. Y la hemos cagado, pero mucho, Sí. pero mucho. Un Cuéntame montón. algunos que puedan ayudar. ¡Buah! Lo peor, chava, aguántame esto, por favor. Lo peor que fue es la seguridad de los animales. Vale. Y esto además fue una pérdida simbólica, obviamente, pero también que nos dolió mucho. Es decir, que pensábamos que era que empezamos el proyecto porque un amigo nos dejó 2 ovejitas pequeñitas y nos pareció muy chulo para regenerar la tierra comenzar con animales. Ujú. Además de la parte afectiva y para los peques también, pues tener esta relación nos pareció muy bonito.
era genial venir aquí a hacer cosas y tener las ovejas que te pasaban, bueno, te venían a comer en la mano y era muy bonito. La verdad es que nos encantó. Y ellos no se escapaban. Lo que pasa es que aquí, pues durante este invierno hubo muchos perros de cazadores así dejados y hemos tenido pues la mala suerte de que nos comieron las ovejas que teníamos. Vaya. 4. Wow. Hemos salvado una de las bebés, que su madre fue comida y está ahora en casa de un amigo que la está cuidando porque otra oveja suya tuvo un bebé y entonces pueden mamar las dos crías de la misma mamá y las recuperaremos cuando ya están, cuando ya habrá dejado de mamar. Pero fue esto, es que hemos empezado en plan muy romántico, con 2 cañas y un trocito de hilo y al final hemos acabado haciendo un búnker de palets para que nadie pueda pasar. Pero al final es esto lo duro, que hemos perdido animales y esto nos dolió mucho. Porque bueno, pues hay árboles que no han cogido, pues es ley de vida, hemos comprado más de lo que tendríamos que haber comprado porque sabemos que pues unos cogen, otros no y tal. Pero lo de la seguridad de los animales fue un golpe muy duro, muy duro. Y también al nivel de plantación de huerto, por ejemplo, el año pasado plantamos 50 ensaladas que hicimos así en casa, todo bien y tal. Ha sobrevivido una, que durante todo el invierno se hizo como muy discreta y tal, y habíamos puesto pajita al lado para que esté protegida y esta primavera volvió a salir bien y entonces la estamos dejando que suba para recoger las semillas y entonces decir, pues de esta recogemos las semillas y igual este año plantaremos unas que estén más adaptadas, entonces trabajamos más en esto. Vale. Lo poco que ha crecido no lo hemos comido e intentamos hacer que se adapten más las plantas al tipo de suelo que tenemos, que es bastante pobre, y así nosotros aprendemos también. Entonces, es sin ninguna prisa, igual en 10 años estaremos de lechuga hasta aquí, pero de momento no hemos comido ni una hoja. Muy bien. Y aquí es donde después pondremos un vivero. Vale. Y esta idea es de saber qué podemos montar en este terreno para que sea coherente con el tipo de vida que queremos hacer y queremos tener aquí como familia. Y entonces, pues tener un vivero nos permite avanzar nosotros el proyecto y también pues para que haya encuentros y charlas y buscar las plantas para la gente que quiera como nosotros buscar. Es que es muy difícil saber a dónde vas, dónde compras las gallinas, dónde vas a comprar los árboles, qué productos han utilizado. Es que al final hay que leer todas las etiquetas y siempre hay, bueno, para que sea muy coherente con tu proyecto, es bastante difícil buscar una planta que no sea pues ni con turba ni en una maceta de plástico, pues es muy complicado y entonces la idea es hacer aquí lo que no hemos encontrado cuando hemos empezado. Vale. Y poder ayudar a gente a inspirarse, a venir a equivocarse aquí con nosotros para que si alguien se quiere lanzar que lo haga. Qué bien. Es que nosotros fuimos a visitar muchas cosas, muchos sitios de permacultura y es verdad que siempre, hombre, te vas y estás encantado de la vida y quieres dejarlo todo e irte a vivir con ellos. Básicamente hay sitios muy bonitos, energías muy bonitas. Pero siempre son proyectos que ya llevan 10, 15, 20 años. Claro. Y nos hubiera gustado venir a visitar sitios que empiezan, porque no nos dimos cuenta hasta venir aquí. Claro. Y es verdad que al final las leyes de hace 10 años no son las mismas ahora, y entonces todo este asesoramiento administrativo, de saber dónde buscar las cosas, cómo se llama la autorización esta y tal, pues fue mucho trabajo de buscarlo, antes de saber lo que había que buscar y dónde buscarlo, que todavía era más complicado. Fuimos a visitar ecoaldeas, por ejemplo, que obviamente son sitios que te inspiran mucho. Pero hemos visto que al final esto no era un proyecto para nosotros. Hay que ser muy sincero con la energía que tenemos para vivir en comunidad y sabemos que vivir en comunidad no sería lo nuestro.
Tenerla aquí y nos vemos y uno pasa en el terreno del otro, ¿qué pasas? ¿Que te paras y hablas y todo esto? Obviamente sí, esto nos va muy bien, pero también antes de saber lo que quieres, pues hay que investigar de las cosas que no vas a querer o que no te sientes capaz, tanto al nivel social o emocional, de vivir y de compartir con los demás. Porque un proyecto como este no es un proyecto de autonomía o de autarcia. Obviamente la comunidad es clave, pero tenemos que buscar la manera que queremos implicarnos en toda esta red. Y funciona muy bien. Ay, espera, mira, mi vecino. Entonces aquí es el sitio donde está la plantación de oliveros y que también, bueno, en secano y abandonado desde hace muchos años, pero igualmente hemos recogido, creo que hemos hecho 250 litros. Está muy bien. Así que sí, 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 estaba muy bien. Y el placer de cocinar con tu propio aceite, eso es muy chulo. Y pues no sabíamos absolutamente nada de esto, entonces pues nos asesoraron unos compañeros que tienen más experiencias y tal, nos vinieron a decir cuando había que recoger y tal. Hemos trabajado todos juntos para recogerlos. Y después pues hicimos un curso de poda natural porque pues había que podar los árboles y no sabíamos cómo, pero también con la dinámica de recuperar el suelo, de saber cómo funcionaba el árbol. No era podar per podar, pero para generar, esta palabra no me sale nunca, para regenerar la plantación, porque obviamente pues había cosas que habían sido hechas y había que mantener el árbol en un cierto estado. Entonces pues podar en sí creo que tardaron como 3 horas, pero después recoger fue 3 semanas. Wow. Entonces todavía nos quedan unos trozos aquí que no hemos hecho nada porque la biotrituradora se fue a casa de un compañero, pero fue pues cortar las ramas que estaban en el suelo, los trozos grandes guardarlos para hacer madera, los más pequeñitos pues biotriturarlos y cubrir pues el suelo de los árboles. Y entonces bueno, pues con esto pues este año vamos a dejarlo así y después llevaremos las ovejas aquí para que se comieran algunas cositas que hagan un poco de caca por aquí y a ver poco a poco lo que podemos hacer. Fue buscar la manera justa de intervenir. Esto es muy importante porque a veces solemos mucho decir, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, no, no. A ver, ¿qué necesita este espacio? ¿Qué me puedo permitir de hacer al nivel de tiempo, al nivel de aportación? Y entonces pues vamos poco a poco, que no se pueden cambiar las cosas por magia de un día al otro. Así que todo esto, pues este año hasta aquí hemos llegado. Y el año próximo más, y el año próximo más, pero hace 1 año y medio pues no habíamos tocado nunca una oliva en un árbol, así que hemos avanzado bastante, la verdad. Qué guay. Este sitio es chulo. Sí. Y las ovejas aquí se lo pasarán bien, solamente tenemos que poner el vallado aquí, porque se comen las ramas que están un poco más cerca del suelo. Y también como el suelo está bastante dañado de esta crosta que se hace cuando el agua de lluvia cae, pues de pasar con las patas ayuda a quitar un poco esta crosta y hace que el agua penetre más. Entonces, bueno, pues poco a poco los animales de momento los tenemos arriba y los vamos desplazando poco a poco para que esto viva, pero todo tiene que ser muy lento y vamos con el ritmo que hace falta. A veces es frustrante, ¿eh? Nos gustaría que fuera más rápido, pero así es la vida y así es el proyecto donde nos metimos, así que ahora... Muy bien, pero bueno, os veo muy contentos y tenéis un sitio precioso. Es que ahora nos parece como todo súper coherente. Al final en la vida que teníamos antes, que tampoco era mal, éramos muy felices donde estábamos, fue... ¿Cómo explicar esto? Es que todo era un combate. Saber en qué escuelas vas a poner los niños, dónde vas a comprar la comida, aunque fueran cosas de cultura. Al final estábamos consumiendo cosas y siempre mirando, buscando las etiquetas de saber si esto quiero intervenir, si esto no. Es que era todo un compromiso y era mucha lucha. Y el hecho de decirse también que a un momento, ¿vale?
aunque pueda hacer elecciones éticas en muchas cosas de mi vida, ¿qué sé hacer yo con mis manos? Pues absolutamente nada. Nada. Y era como, pues no busco, es que no es el ego que nos hace crecer, solamente pues queremos ver cómo nos podemos mejorar como personas. Obviamente, pues ganamos mucho menos dinero que cuando vivíamos en la ciudad. Gastamos muchísimo menos también, porque los alquileres son muy diferentes. Y aquí la verdad es que comemos de lujo, porque entre este de arriba que tiene las cabras, el otro que tiene el huerto, que le compramos las cajas de verdura cada semana, y este de la carne y tal, al final es que hemos ganado mucho, mucho, pero solamente había que dar el paso. Y es verdad que el hecho de tener niños, en un sentido te da para atrás, porque es como no quiero quitarles confort de la vida que ellos tienen. Y obviamente cuando venimos a pasar el día con ellos, pues tienen hambre cuando llegamos, siempre hay uno que tiene sed, que la botella de agua está más arriba, y hay una ramita y uno se hace un poco de daño, y después están cansados y hay que volver a casa y no sé qué. Entonces obviamente el ritmo es muy diferente, pero el placer de compartir estos momentos con ellos es que es muy chulo, es muy chulo, y entonces ellos participan como les viene de gusto este día. Pero están muy contentos, pero porque estamos en esta transición de que aquí no es solamente aquí nuestra vida, también tenemos otra parte y solamente es una manera de compaginarlo. Nosotros nos vamos a radicalizar, obviamente. Con Chris estamos a punto de estar muy radicales en esto, pero los niños tienen su proceso también y tienen que avanzar con nosotros y ver cómo se quieren implicar o no en el proyecto, que no tiene que ser ninguna obligación tampoco. Claro. Bueno, Muy bien, muy bien. no sé. Pero les miran raro en el cole, cuando dicen que han pasado todo el fin de semana con las ovejas y todo esto. Hombre, todas las anécdotas. Claro. Leo fue fascinado cuando se murió la oveja. La quería ver y quería mirar y tal. Y es que obviamente dices, jolín, tiene 6 años. Claro. No ha jugado con el cadáver tampoco, pero es decir que ha estado aquí, ha mirado las cosas, está muy preocupado, hizo un montón de dibujos para hacer un plano como en los dibujos animados para coger el depredador y estas cosas, y está muy metido en esto, pero bueno, pues era su manera de implicarse en esto, en el proyecto también, no sé. Pero bueno, también. tiene 6 años, pobrecito, Claro. y no tiene miedo a la muerte ahora. Wow. El futuro huerto, de momento está como está, pero es la parte que habían utilizado antes justamente para plantar algunas cositas que tenía más materia orgánica en el suelo. Entonces hemos aprovechado este sitio que también está muy cerca de la balsa, entonces para regar pues obviamente es más fácil. Lo que hicimos solamente pues era ver el dibujo que se hacían de las terrazas y montar así zonas donde hemos descompactado la tierra y pues plantado algunas cosetas. Ahora mismo lo que hay no es mucho, pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, hemos puesto nosotros aromáticas, esto, porque al final es la que tuvimos este invierno y las hemos plantado así. Nos queda, por ejemplo, una fava, no vas a comer mucho hoy, te lo digo, pero esto es la última fava que nos queda, que las dejamos secar para poder plantarlas después. Entonces esto pues las plantaremos. Del otro lado aquí tienes la única ensalada de 50 que plantamos, que salió. Y entonces pues se quedó bastante discreta en invierno y la hemos dejado subir y ves, está ahora casi. Tenemos que esperar a que se hagan como plumitos, y entonces pues pondremos un cartón abajo y recogeremos. Y como es la única que funcionó, pues igual genéticamente las próximas de las semillas de ella pues estarán más adaptadas al suelo. Entonces como de momento no dependemos de esto, pues jugamos, plantamos cosas y nos equivocamos mucho porque el suelo es muy pobre, pero hacemos lo que se puede y bueno, pues a ver si salen de estos. ¿Qué más hay aquí? Uy, aquí hay intentos de fracaso. Mira, aquí he plantado
35 aloe veras. Ujú. Pues están así, Bueno, muertos. Bueno, hay que pensar que los perros se instalaban mucho aquí para hacer la siesta, entonces creo que esto no nos ayudó. Y este es no es bueno, es un tipo de rubus, es como una frambuesa que habíamos comprado justamente cuando vivíamos en Barcelona, en plan, a ver si algún día la tenemos. La pusimos el año pasado y acaba de salir. Es decir, que parecía muerta, no hemos tocado nada y al final ha vuelto a salir un poquito. No estamos al punto de comer tampoco kilos y kilos de marmelada, pero algún día sí que vendrá. muy bien. Y lo que pasa es que solamente era para delimitar las zonas. El suelo está descompactado con horca y después todo lo que recogemos de aquí, cada vez que cortamos, lo tiramos encima. Y básicamente es lo que hemos hecho es preparar el suelo para que cuando vengamos a plantar cosas, pues salgan. Pues muchísimas gracias, os deseo muchísima suerte y espero volver cuando ya hayáis hecho más cositas y que me enseñéis. Tienes que volver para ver cómo ha evolucionado todo Sí, esto me y encantaría. estaremos encantados de recibirte otra vez. Muchas gracias.